En el episodio 308 de Hilando Fino Daily contesto a varias preguntas que me mandó un oyente y suscriptor de la academia por mail y bueno, las tenía ahí apalancadas y bueno, voy a darle salida en este programa. Hablo de diferentes dispositivos que utilizo como Garmin 520, como la Thermomix para hacer de comer, sí, había escuchado bien, la Thermomix. También algunas preguntas un poco personales que me hacen, bueno, en definitiva las voy a aglutinar todas en este episodio y nada, y espero que os guste. Venga, vamos al lío. Buenos días, tardes o noches familia, bienvenido a este episodio 308 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es miércoles 24 de abril de 2018, 19, yo no sé si habré dicho 18 en algún episodio ya, pero bueno, de 2019, y como siempre, si no lo has hecho ya, te animo a entrar en mi página web, en hilandofino.net. Ahí vas a encontrar la academia, un conjunto de planes de entrenamiento y de cursos pues, para que aprendas a planificar, a entrenar, ¿no? A adaptar tu entrenamiento, que aprendas sobre teoría del entrenamiento, sobre su planificación. En definitiva, pues tienes cursos relacionados pues con la temática que nos interesa ahí aglutinado. Y nada, te anuncio que he publicado esta mañana un plan de mountain bike. Todos aquellos que os guste la mountain bike, el dual long cross, el triathlon cross, pues podéis implantar ese plan de entrenamiento en vuestro Training Peaks y bueno, y adaptarlo a vuestra realidad, y ahí estaré para ayudaros, ¿vale? Más cosillas. Hoy hemos publicado también, Edu y yo, el episodio 80 de Triatlón y otras drogas, donde vamos a hablar de ansiedad, de estrés y bueno, ese tipo de sensaciones y ya lejos de sensaciones también de variables fisiológicas que se modifican, ¿no? Cuando aparecen esos marcadores, ¿no? La ansiedad o el estrés, o en fin. Pues bueno, hablaremos de todo eso en el episodio, lo tenéis ya publicado también, y os dejaré notas de todo en el programa, ¿no? Enlace de todo en las notas de este programa. Y ya por último, antes de pasar con las preguntas, este viernes voy a entrevistar a Sergio Catalán de Mi Gym en Casa, un podcast principalmente de calistenia, aunque también habla de nutrición y también de nutrición principalmente de tipo evolutivo, de la que muchas veces también os hablo yo aquí, y también habla de un tema bastante interesante como es el estoicismo, ¿no? Y bueno, lo voy a entrevistar este viernes y el domingo vamos a hacer un directo con él para todos los suscriptores de la academia. Nada, vamos con las preguntas y no me ando más con rodeo. Venga, vamos. ¿Cómo entrenar? Espera, es que me he tirado directamente a las preguntas y tampoco es plan. Bueno, estas preguntas me las hizo David Díaz desde Guatemala, suscriptor de la academia, y me pregunta lo siguiente, me hizo varias, ¿vale? ¿Cómo entrenar transiciones, pero no tipo brick, sino lo que hace es para cambiar de un deporte a otro, T1 y T2. De esto preferiría un curso, pero mientras tanto, ¿qué tal un podcast? Vale, no sé si, sí daría por un curso, podría preparar algo, a ver también el feedback que me da el resto de gente, pero en cuanto al entrenamiento de lo que es la transición en sí, no de la transición, no el entrenamiento de la transición de tipo fisiológico, por así decirlo, sino el entrenamiento del gesto de la transición. Pues va a depender, ya lo he hablado en algún episodio, de hecho creo que dediqué un episodio a esto, no lo recuerdo bien, pero bueno, lo contesto de forma rápida. Tenemos que diferenciar entre lo que es el gesto en sí, lo que es la técnica de cambiar de deporte, y lo que es la implicación fisiológica que tienen un músculo en un gesto, en un deporte, y luego los mismos músculos en el siguiente deporte, ¿no? La transferencia, por así decirlo. Y bueno, en este caso hablamos de lo que es el gesto en sí. El gesto en sí no es lo mismo hacerlo en situación de descanso que en situación de fatiga, con lo cual yo lo que entrenaría sería, en primer lugar, el gesto sin fatiga, porque si no sabemos hacerlo, ¿cómo lo vamos a hacer con fatiga? En primer lugar, lo interiorizaría muy bien sin fatiga, haciendo transiciones, pues bueno, sabiendo la técnica en sí, que bueno, en YouTube tenéis muchísimos vídeos de cómo se hace la técnica, cada uno tiene su forma de hacerla, aunque bueno, prácticamente todos lo hacemos igual, y luego, una vez que ya lo tengo súper interiorizado, que me sale a la perfección, entonces empezaría a integrarlo con fatiga, es decir, pues viniendo de hacer una serie corriendo a pie, o a lo mejor un 50 nadando, o un 75 nadando, y luego hacer una transición y hacerlo varias veces y entrenarlo
en diferentes condiciones de fatiga. Empezaría por ahí, una progresión desde hacer el gesto sin fatiga hasta hacerlo con fatiga previa, con una fatiga previa derivada de series bastante intensas, porque al final es lo que hacemos cuando venimos de nadar o de correr, ¿vale? En dualón o en triatlón respectivamente. Más cosas. Siguiente pregunta. ¿Qué presión de aire utilizas en las llantas, en las ruedas de bicicleta? ¿En base a qué podría variar la presión, peso del atleta, clima, con frío, más o menos presión, con calor? Bueno, en cuanto a esto de la presión de aire, tengo que deciros que la verdad que me falta mucho por aprender, no sé muy bien. Yo las ruedas las inflo con mi bomba, que el barómetro creo que incluso no va bien, y lo que hago es que le toco con el dedo y a funcionar. Entonces tampoco puedo darte una recomendación muy exacta. Me gustaría leer algo al respecto, porque sé que antiguamente pues la presión esa de 9 kilos pues estaba muy extendida, ahora parece ser que menos presión es mejor. En cualquier caso, en situaciones de calor, por la propia por física, ¿no? Los fluidos con el calor, bueno, los fluidos de cualquier cuerpo se dilatan, ¿no? Y ocupan más espacio, entonces debemos de llevar algo menos de presión con calor, porque no será el primero que le revienta la cámara o el tubular en boxes por haberlo hinchado demasiado, esperando a ir la bicicleta a cogerla, ¿no? Después de la natación. Entonces pues tienes que tener cuidado con el tema de la presión en condiciones de calor, meter menos presión en condiciones de calor y más presión en condiciones de frío. Por lógica también, cuanto más pesado sea el triatleta, pues entiendo que más presión debe de llevar también, puesto que es más fácil de dar algún tipo de llantazo y demás, ¿vale? Y luego, por otro lado, perdona un momento, luego por otro lado, en terrenos muy bacheados, pues habría también que quitar algo de presión, pero no demasiada, porque entonces podríamos dar llantazo. Entonces tan malo es dar llantazo porque podríamos reventar la rueda, romper o pinchar, como llevar mucha presión y entonces llevar muchas vibraciones, que no me salía la palabra, muchas vibraciones en los brazos, en las manos y en los brazos, ¿vale? Entonces también quitaría algo de presión en esos casos. Y bueno, y yo creo que seguramente más condicionantes también habrá por ahí, pero ahora mismo no recuerdo ninguno más. Bueno, tener en cuenta eso. Siguiente pregunta. ¿Qué tal ha sido tu experiencia con potenciómetro de correr? ¿Lo recomiendan? Bueno, el potenciómetro de correr lo recomiendo. Yo creía que le iba a sacar más partido en montaña. Realmente en montaña, pues bueno, lo iba mirando, pero ahora investigando un poquito más sobre el potenciómetro, parece ser que el Street, que es el que yo tengo, pues va bastante bien en plano, pero subiendo tiene sus carencias, porque la posición del pie va modificándose, la posición de la pendiente es diferente, y en definitiva no es tan positivo subiendo como parece ser, como yo creía que era. Entonces, ¿lo recomiendo? Pues sí, para correr en llano, aunque tenemos el ritmo para controlar la intensidad. Entonces, pero podemos ver otras variables, como por ejemplo las dinámicas de carrera, de oscilación vertical, de tiempo de contacto con el suelo, zancadas por minuto, bueno, una serie de variables que nos pueden informar de cómo de bien estamos corriendo, de cómo de eficientes somos, ¿vale? Nos mide también el stiffness, ¿no? La rigidez muscular, bueno, en definitiva, una serie de variables que parece ser que es el mejor dispositivo que hay para medir esas variables en una situación de entrenamiento, ¿no? Directa, más que directa, en directo, vaya, conforme estamos entrenando, ¿vale? Entonces parece que eso funciona mejor que, por ejemplo, la banda de Garmin, y bueno, en ese caso sí que se puede recomendar, pero para montaña, para controlar la intensidad en montaña, pues parece que no es tan interesante como la gente pensaba y como yo de mí mismamente pensaba. En cualquier caso, esto de la potencia corriendo a pie está un poco en pañales y va a estar saliendo cosas nuevas, dispositivos nuevos, nuevas investigaciones, y hay que estar al tanto, y yo lo tengo sobre todo para cacharrear con él, para toquetearlo y para un poco estar al día y no dormirme en ese aspecto, porque es algo que creo que en el futuro pues va a estar también mucho más extendido. Entonces, bueno, si tienes 170 euros o 200 dólares o por ahí que vale y no saben qué gastarlos, pues bueno, pues cómpratelo, pero como te digo, tampoco lo veo súper básico. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo fue la idea de iniciar el podcast
¿Qué te hizo animarte a hacerlo y cómo tomaste la decisión para empezar en el primer episodio? Bueno, realmente la idea de este segundo podcast, del Daily, pues surgió a raíz de hacer el primero, Triatlón y otras drogas, el podcast que os he recomendado anteriormente, con Edu Vela. Lo empezamos en septiembre de 2017 y después empecé a pensar que me gustaría hacer uno yo solo, pues para hacerlo diario, siguiendo un poco la estela de otros podcasters que yo sigo, de otras temáticas que hacen podcast diarios. Me gustaba mucho la idea de ir compartiendo un poco lo que voy haciendo, mi día a día, mis pensamientos y demás. Y bueno, la idea de lo que es el hecho de montarlo, en una semana lo pensé y en poco tiempo montarlo realmente técnicamente, y sabes cómo es, si ya he hecho uno, hacer otro es sota, caballo y rey. Entonces, con lo cual era empezar a hablar, y de hecho empecé sin música y sin nada, como recordaréis los que estáis desde el principio o los que hayáis escuchado los episodios desde el inicio. Empecé sin melodía, con una carátula hecha en 5 minutos con un signo de interrogación, en plan que no sabía lo que poner, y bueno, y la verdad que la dinámica pues ya la estáis viendo, todos los días un episodio, hablando unos días de unas cosas, otros días de otras, aportando unos días más, otros días menos, y bueno, y creo que, bueno, en cierto modo se puede ayudar a las personas. Yo creo que lo interesante aquí sobre todo es ser sincero, ser honesto, y no, en cierto modo, no hacer perder el tiempo a la gente. En el título explicar muy bien de lo que va a ir el episodio, y posteriormente en la pequeña intro que hago decirlo también, para que el que le interese y que se quede, y que no, pues que no lo escuche, porque si prometes que va a decir algo y luego simplemente hablas de otra cosa o algo parecido a lo que estás diciendo, pero realmente no aportas valor, pues creo que un poco ese no es el camino, ¿vale? Y bueno, un poco la idea del podcast fue eso, fue aportar valor, y bueno, y también evidentemente pues promocionar mi labor como entrenador, y sobre todo mi proyecto de la academia. Vamos a ser también sinceros, yo esto lo hago porque me gusta, porque si no, en primer lugar me gusta mucho, me resulta bastante sostenible y me mola hacerlo todos los días, o todos los días que no es fiesta o que no son vacaciones. Y luego pues la idea del podcast también es pues crear valor, crear una pequeña comunidad, y luego en cierto modo pues también, en cierto modo, no monetizarla, porque al final no vivimos del aire. Nadie va a un supermercado y dice, oye, que yo hago un podcast, dame una barra de pan. No no pasa eso. Entonces pues en cierto modo hay que monetizarlo también, y el podcast pues un poco una ventana al mundo. Bueno, siguiente pregunta. Un día ofreciste si podías hablar de Thermomix. Pues, aunque no tenga que ver, sí me gustaría, yo quiero, perdonad, pero es que estoy con la pantalla del móvil, que la tengo rota y no veo muy bien lo que pone. Dice así, aunque sería interesante saber tu opinión, o quizás una review de las Thermomix nuevas. Quizás así, como te fue bien el episodio del rodillo, capaz te sirva el de Thermomix. Ah, vale, eso lo quiere decir. A ver, parece que no sé leer o no sé, pero es que pasa una cosa, que al final David es de Guatemala y bueno, evidentemente ahí se habla castellano, se habla español, pero lo que es la jerga, la forma de hablar, las expresiones son diferentes, y me cuesta leerlo, tengo que leerlo muy detenidamente. Pero bueno, es la riqueza de la lengua castellana. Vale, ya lo he entendido, os lo explico un poco, os comento. Sí, quiere que haga una pequeña review de Thermomix, y yo dije que me había ido muy bien en la review que hice de mi rodillo Elite Turno en cuanto a visualizaciones, ¿no? Descargas del podcast y demás. Y por eso me preguntó, dice, a lo mejor te va también bien con la Thermomix. Bueno, en cuanto a la Thermomix, no sé si lo sabéis, es un robot de cocina de estos, yo diría que es el robot de cocina, por así decirlo, el más famoso, y también diría yo que el que más vale en cuanto a calidad, y el que más vale en cuanto a precio. Está aproximadamente por unos 1.100, 1.200 euros, depende de las promociones que vayan sacando. Es súper útil, la verdad, es súper útil. Te lo venden, los comerciales que te lo venden, no te dicen, bueno, por lo menos a mí no me lo dijeron, no te dicen que lleva una suscripción asociada si quieres tener el Cookie Dough, que se llama, que es como un dispositivo que se conecta a la Thermomix, y entonces con tu móvil, con una aplicación móvil, puedes descargarle recetas, hacer lista de la compra, etc. Y eso tiene un precio de 36 euros anuales para ir teniéndolo siempre actualizado, bajándote tus recetas de las nuevas que van saliendo en la página de Thermomix y demás. Con la compra del aparato, pues tienes un año gratuito, un año de suscripción a Cookie Dough, a la página de Thermomix, y luego el segundo año ya tienes que pagar 36 euros. Yo no lo iba a pagar, pero bueno,
en casa se empeñaron y al final me he suscrito a Thermomix para ir descargando la receta y para estar conectado. Y como os digo, yo os recomiendo mucho este aparato. Si, como he dicho antes, si tenéis ese dinero para gastarlo, también la podéis financiar. Yo la financié y estoy pagando todos los meses 58,60 €, alguna cosa así. Y bueno, en diciembre ya se me termina el pequeño préstamo ese. Y bueno, la vas pagando, no te enteras, y la verdad que si la vas a usar, se le saca mucho partido, porque es muy sencillo cocinar, te va guiando, te va pesando los alimentos, te va guiando por las recetas, tiene recetas de un montón de clases veganas, tiene recetas de pasta, tiene recetas de huevo, tiene recetas de vegetarianas, recetas, bueno, comida china, comida italiana, bueno, tiene un montón de recetas, cientos de recetas, y es muy interesante para los que tenemos poco tiempo, porque la comida se cocina bastante rápido y es muy sencillo hacerlo, y bueno, puedes estar haciendo otra cosa mientras estás cocinando, ensucias menos. Bueno, yo la verdad que lo recomiendo bastante y me parece muy interesante. La verdad que es algo caro. Bueno, caro, no es que sea caro, tiene un precio elevado, es complicado encontrarla más económica. Esto le pasa un poco como a los productos Apple, que tiene una política de no bajar precios, no hay encontrar como, por ejemplo, en zapatillas un descuento del 50%, olvidaros. Podéis encontrar algo de segunda mano, eso sí, a lo mejor sí, pero bueno, al final va a ser un dispositivo de segunda mano. Nuevo va a ser muy complicado, tiene una red de distribuidores y solo podéis comprarla a través de un distribuidor, no de un distribuidor, mentira, de un comercial que os la suministre, ¿vale? Seguro que en vuestra zona tenéis alguno. Y bueno, en cuanto a Thermomix, pues simplemente eso. No sé si os interesará, pero bueno, me ha preguntado David, y yo creo que en cierto modo también va relacionado con deporte en el tema de la alimentación. Y bueno, y por último, para ir concluyendo, dice, hablando de reviews, me gustaría que hicieras una review sobre la computadora de ciclo que utilizas. Yo no tengo y he considerado comprar uno. Mejor si aparte de un triatleta con experiencia lo puedes recomendar o no. Bueno, yo tengo, esto sí que lo he comentado, de hecho creo que tengo algún episodio sobre el mismo, o lo he comentado de forma transversal en diferentes episodios. Tengo un Garmin 520, Edge 520, ¿vale? Y bueno, para correr a pie tengo un 920 XT, un Garmin también. La computadora de bicicleta, el 520, el Garmin Edge 520, yo lo recomiendo muchísimo. La pantalla es lo suficientemente grande como para poner cuatro campos de datos y verlos muy bien. De hecho, ayer estuve haciendo serie y se ven muy bien. Me gustaría tener el 1030, el nuevo, pero bueno, esto es para que sean las pantallas más grandes, pero bueno, esto al final es un problema. No es un problema, esto es un capricho que yo me he montado en mi cerebro y realmente no me hace falta. Y entonces no, de momento no me lo voy a comprar, porque antes que cambiar el de bici tengo que cambiar el de correr a pie, que sí que me gustaría pillarme un Fenix 5 seguramente, porque el mío está ya un poco de batería jodido, y luego aparte los botones van un poco duros también, no me termina de convencer, quiero cambiarlo, pero bueno, también se va a pasar algún tiempo para cambiarlo. A lo mejor me espero al Black Friday para darle el cambio. Y bueno, en cuanto al de bicicleta, de ciclismo, que me ha preguntado David, lo recomiendo mucho. No sé qué quieres saber de él exactamente, pero vamos, la batería le dura lo suficiente, tienes para estar, pues no sé cuántas horas exactamente, pero vamos, yo salgo unas 6 horas semanales o 7 en bici quizá, y me tiro a lo mejor 2-3 semanas sin cargarlo, perdón. Tiene conexión a ANT Plus, AN Plus, con todos los dispositivos compatibles, y la verdad que va genial, va muy bien. Tiene multitud de campos de datos y bueno, es un dispositivo de Garmin que yo recomiendo siempre. Cada vez que alguien me pregunta, lo recomiendo, porque relación calidad-precio, una gama media, y está muy bien. Te sirve para lo mismo que el 1030 y te cuesta, está por 200 €, algo de eso. Dejaré un enlace de afiliado en la nota del programa por si alguien quiere echarle un vistacillo. Bueno, esto es todo por hoy. No sé ni el tiempo que llevo, voy leyendo la escaleta. 19 minutos, bueno, no pasa nada, ¿no? 19 minutos de episodio tampoco es mucho para ser miércoles. Bueno, nada, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por vuestra suscripción a la academia, por vuestras valoraciones en las diferentes plataformas de escucha. Y bueno, volvemos mañana con un nuevo episodio. Hasta mañana, amigos. Adiós.